Bienvenido a tu casa. Somos el Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Te esperamos junto a toda tu familia en nuestras reuniones. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar, 11 de la mañana. Segundo domingo del mes, ayuno congregacional y Santa Cena. Para comunicarte con nosotros y recibir más información, llámanos a nuestra línea amiga 300-798-7977. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Visítanos en www.veracabogotá.com. Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Honramos a Dios, la familia y la iglesia. Muy buenas noches, iglesia. Dios los bendiga a todos. Bienvenidos. Me alegra verlos, de verdad, saber que ustedes son unos estudiantes muy juiciosos para venir a aprender de la palabra. Y como decía el cántico que cantamos hace un momento, estar a los pies de Jesús es lo mejor. Siempre que hablamos de los pies de Jesús, pensamos en María y Marta, ¿se acuerdan? Siempre pensamos en ellas, que una de las dos escogió la mejor parte. La mejor parte era estar a los pies de Jesús. Y casi siempre le echan el agua sucia a la hermana, ¿no? Y no saben lo valioso también que ella estaba haciendo. Mira que eso, hay cosas que hicieron las dos. María. Fue María. Pero las dos tenían como algo bien especial, ¿no? Lógico que como en ese momento lo que estaba haciendo el Señor es que alguien había escogido la mejor parte, y era ella, de sentarse a los pies a escuchar y a aprender del Maestro. Y es lo que nosotros debemos hacer. A veces nosotros estamos tan distraídos en muchas cosas. Sí, en ese caso Marta estaba distraída en muchas áreas de la cocina. Bueno, si hay comida para Jesús o no. Y no es que fuera importante, sí era importante. El Maestro llegaba cansado, bueno, pero el énfasis era: mejor sentémonos a escucharlo a Él. ¿Qué es lo que Él nos va a decir? ¿Qué es lo que nos va a enseñar? Y eso pasa cuando venimos a estudiar la palabra los miércoles. Siempre salimos aprendiendo algo, siempre salimos diciendo: es tan sencillo, tal vez yo lo vi, lo aprendí en la Biblia, pero mire, Dios nos lo habló de otra forma y lo asimilamos, y tal vez es lo que necesitamos poner en práctica. Amén. Muy bien, estábamos en la lección número 8, estábamos viendo los pasos tan importantes para poder evangelizar, ¿se acuerdan? Vimos los 5 pasos, los repasamos. Yo creo que ojalá no los hayamos aprendido de memoria. Y hicimos como un repaso hace 8 días en la página 158, si quieren mírenla. Hicimos un repaso y donde aprendimos como a sintetizarlos un poquito, y hablamos que podíamos reconocer y recibir, ¿no? Entonces, el primero decía: reconozca que es pecador. El segundo es: reconozca que Dios hizo algo. ¿Para qué? Para remediar ¿qué? La situación en que estábamos, o la situación en que están muchos hoy en día, ¿no? Y la gente, ¿sabe? La gente no piensa en eso. La gente puede estar en una situación tan difícil, endeudada, enferma, bueno, muchas cosas, y la gente no piensa que Dios hizo algo para remediar su situación. Y por eso están alejados de Dios. Y por eso muchos de ellos, yo diría, ni se sanan o no tienen una buena situación económica. ¿Por qué? Porque pasó eso, ¿cierto? Eso es lo que, cuando la gente entiende, y sobre todo el inconverso, porque es lo que estamos tratando, la gente entiende que Dios hizo algo, y uno les puede hablar a la gente y decirle: mire lo que Dios hizo. Por amor lo hizo. Dios entregó a su Hijo. Entonces, todo eso es bien, bien importante. Amén. Entonces, ahí mira, son varios puntos que tenemos acá. El ABCD. Reconozca, el otro es reconozca que Dios hizo, el otro reciba y el otro confiese. Entonces, hace 8 días como que repasamos un poquito de eso. Sí había una tarea para hoy. ¿Se acuerdan? Que íbamos a hacer un tallercito especial aquí. Sí. Claro, los pasos, a ver si nos los hemos aprendido. Vamos a hacerlo.
Los 5 pasos, ella los dijo bien. Sino que hablamos también de tratar de hacerlo, ¿se acuerdan? La tarea era aprenderlo de memoria y en algún momento reconocer que soy pecador. Bueno, nosotros estamos haciendo un pequeño repaso desde la página 152, pero recuerdan que avanzamos un poco más y vimos lo de compartir el testimonio. Y creo que eso era lo que íbamos a hacer hoy de taller, compartir el testimonio. Y hablamos, sí, ¿se acuerdan que hablamos no tanto de los pasos, sino que en el testimonio, porque ya empezamos a ver en la página 160, la parte del testimonio que era reconocer el valor de un testimonio personal y efectivo. Y nosotros hicimos varias cositas acá, lo del testimonio. Ajá, el puente, de la muerte a la vida. Claro, ya lo pasamos, pero repasamos un poco de los testimonios que podíamos nosotros haber compartido. En el objetivo número 2 dice que nosotros debemos reconocer el valor de un testimonio personal efectivo. Y nosotros habíamos visto en el pasado cómo estudiamos la presentación de la salvación a través de los pasos, que son 5. Después de los pasos, que son importantes, es nosotros saber cómo dar un testimonio efectivo. No es un testimonio como hablábamos hace 8 días de contar un pasado y decir, mire todo lo que me pasó, porque si nosotros empezamos a contar cuál terrible fue nuestro pasado, la gente se asusta y empieza a decir, pero este tipo, esa señora era terrible, no vayamos a esa iglesia porque eso termina asustando a la gente. Entonces, a través de esta lección o de este tema que vimos hace 8 días, aprendimos cómo hacerlo en una forma efectiva, clara y breve, ¿sí? Porque lo que nosotros necesitamos no es contar lo malo que fuimos o el pecado tan terrible que cometimos, no. Lo que nosotros vimos fue cómo hacerlo efectivamente para que la gente dijera, yo sí quiero tener a Cristo porque yo vi que cambió la vida de esa persona. Yo vi que cambió la vida de esta hermana, de este hermano, de esta persona. Y eso era lo que nosotros estábamos viendo. Por eso, mira que ahí en la página 161 abajo, dice, breves testimonios de sus experiencias espirituales con el Señor le confirmarán lo que dice la palabra de Dios. Y hablamos en Hechos 5:32, donde decía, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, que fue lo que declararon Pedro y los otros apóstoles. Al terminar estamos hablando donde dice el testimonio triple, lo que dice la palabra acerca de la salvación, lo que confirma el Espíritu y lo que usted comparte. Entonces, esos son como los 3 elementos. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos también? Y dijimos, bueno, por eso hablamos de un taller, pero mire que se nos pasó y se nos olvidó. Pero bueno, vamos a hacerlo de todas formas, a tratar de hacerlo para que nos recordemos un poquito. Aquí lo que nos pudo ayudar fue, ¿se acuerdan el siguiente testimonio de evangelismo? Ese era el ejemplo de cómo hacerlo. Y hablamos de una persona que fue a viajar en un tren y le daba miedo testificar a la persona que estaba al lado. Y ella, que es la portadora de las buenas nuevas, era la que podía haberle hablado a la que está al lado y hablándole de un testimonio personal. Y la que primero comenzó la conversación fue la pasajera, la que estaba al lado, la que iba a ser evangelizada. Y luego, bueno, se cambiaron los papeles, ella evangelizó, y eso es parte de lo que nosotros debemos hacer, porque hablamos que a veces nos da como el temor, como el miedo de no hacerlo, por cualquier circunstancia, porque estamos tan acostumbrados a pensar, ay, es que si le hablo, ¿será que sí me atiende? Es que si le hablo, ¿será que no, de pronto me rechaza? Y nosotros siempre tenemos un problema, y es que pensamos que la gente nos va a rechazar. ¿Y saben cuál es la solución a eso? Que no pensar en eso, sino decir, no, mira cuando la gente necesita de Dios. Y se dieron cuenta cómo empezó el testimonio de esta mujer y le compartió, y cuando le comparte, ella necesitaba lo que ella le estaba comentando, porque comenzaron a hablar de que ella no tenía un padre. Y miren lo tremendo, o sea que yo no sé si ustedes repasaron ese testimonio, pero es bien interesante para poder compartir un testimonio efectivo. Y es que cuando nosotros compartimos un testimonio efectivo, lo que hacemos es
confirmar siempre lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y con eso estamos ayudando lo que dice en la página 163 abajo, si quieren mírenlo un momentico. El punto número 10 dice un testimonio personal efectivo. Y dice, confirma lo que dice la palabra de Dios acerca de la salvación, ayuda a otros a comprender que la salvación es para nosotros hoy, ¿sí? Fortalece su obra de compartir las buenas nuevas y puede tomar el lugar de la palabra de Dios. ¿Recuerdan? Ahí quedamos. Bien, yo no sé si podemos hacerlo de compartir el testimonio o lo estudian un poquito más y lo hacemos dentro de 8 días. Porque veo que como que no miramos, como que no estudiamos. Pero de otro 8 días sí no pasamos. Bueno, no lo pasemos para dentro de 8, para... Sí, vamos a recordarlo más bien en la semana, mandándoles un WhatsApp. Entonces, recuerden que vamos a hacer un taller de compartir el testimonio efectivo usando la palabra de Dios, inclusive usando los 5 pasos, ¿se acuerdan? Para la salvación, aplicándolos. Ok, listo. Eso era como un repaso entonces. Vuelvan a leer el testimonio que está en la página 162. Vuélvanlo a leer. Y si lo leen, ahí vamos a encontrar una ayuda. ¿Se acuerdan que hablamos de una ayuda? Ok. Bueno, entremos entonces en el tema de hoy que es venza las dificultades. Página 164. Venza las dificultades. La pregunta es, ¿ustedes creen que hay dificultades cuando uno va a compartir las buenas nuevas? ¿Sí? ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Qué dificultad podríamos encontrar cuando compartimos las buenas nuevas? Rechazo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿Miedo de quién? ¿Del que va a compartir o de la persona que va a evangelizar? Y a uno le da como temor, como que, ¿y será que inseguridad? Si uno dice, por eso mira que sí, el estudio nos habla precisamente de eso, de cómo vencer esas cosas, ¿no? De cómo hacerlo de una manera efectiva para que la gente entienda en qué situación se encuentra. Cuando usted le dice a una persona directamente, es que usted, si no se convierte, se va al infierno. ¿Usted qué cree que la persona dice? Se asusta. ¿Le va a entender o le va a poner cuidado? Dice, no, porque me condenó, ¿cierto? Me dijo, no, usted es un pecador que se va para el infierno. Entonces, por eso el estudio tiene toda la facilidad de que nosotros podamos hacerlo en una forma sencilla, tranquila, eficaz, ¿sí? Sin ninguna clase de miedo ni temor. Y bueno, miremos entonces esta parte de venza las dificultades. Objetivo número 3, entonces el que tiene el micrófono puede comenzar a leer. Dice, aplicar respuestas y métodos bíblicos cuando ayuda a quienes se les dificulta aceptar el mensaje de salvación. Muy bien, vamos a ir por partes porque es interesante un poquito mirar lo que dice el objetivo. Dice aplicar respuestas y métodos bíblicos. ¿Ustedes se acuerdan que aquí hemos visto métodos bíblicos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien, dice aplicar o aplique, bueno, respuestas y métodos bíblicos cuando ayuda a quienes se les dificulta aceptar el mensaje de salvación. Ahora, uno siempre de pronto diría, bueno, venga, es que le voy a predicar a tal persona y yo tengo que decirle que usted necesita ser salvo. Pero la idea es cómo se lo digo, ¿cierto? Porque la gente, usted le va a hablar de salvación y dice, oye, ¿cuál salvación? ¿Y yo qué tengo que ver con la salvación? ¿O qué es eso? ¿Para qué me sirve a mí la salvación? Entonces, a la gente se le va a dificultar aceptar qué es la salvación y por eso vamos a utilizar los métodos que ya hemos visto aquí y vamos a utilizar respuestas bíblicas. Recuerden que cuando uno le dice a una persona, mira, uno se involucra con ella y dice, mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que todos nosotros somos pecadores. ¿Ah, sí? ¿Y dónde dice? Ah, mira, aquí en la Biblia, Romanos, ¿qué? 3:23, por cuanto todos pecaron. Entonces ahí uno empieza a mostrarle a la persona en la Biblia y la gente le dice, a todos, o sea que yo estoy incluido ahí, sí. Tú y yo estamos incluidos. La diferencia es que nosotros debemos aceptar que somos pecadores, ¿sí? Y empezamos a mostrarle los pasos.
Aceptar que soy pecador, luego tran, y poder compartir un mensaje efectivo sobre la salvación. Amén. Listo. Al compartir las buenas nuevas con alguien, trate de estar consciente de lo difícil que le resulta aceptar el mensaje de salvación. Aprenda bien sus puntos de vista respecto a los temas bajo discusión y tome tiempo para escucharle. Quizá tenga serias objeciones, falsas excusas o preguntas profundas. Hasta quizá quiera discutir, pero por supuesto usted no debe hacerlo. En lugar de ello, trate de comprenderle. Entonces, como le sea posible, de acuerdo con su conocimiento bíblico y sus experiencias personales, conteste las preguntas que surgieron. Siempre busque la forma de volver la conversación a los 5 pasos de la salvación o a una presentación similar del plan básico de salvación. Ok, mira, esa parte, si te vuelves a leer. Siempre busque la forma de volver la conversación a los 5 pasos de la salvación o a una presentación similar del plan básico de salvación. Es importante eso, ¿saben por qué? Porque cuando uno está hablando con una persona, acuérdense que ellos se pueden ir por otro lado, ¿no? Y se pueden, como hablamos, se pueden ir por las ramas y dicen, y entonces uno tiene que volverlos a encaminar a los puntos básicos de la salvación, y nosotros ya lo sabemos, son 5, ¿sí? Reconoce que es pecador, Dios hizo algo para remediar tu situación, confiese a Jesucristo como su Salvador, todo eso. Entonces mira que a veces nosotros tenemos que ser un poquito sabios e inteligentes en eso, para que las personas no se nos vayan por otro lado, porque resulta que después no nos van a entender nada. Mientras que nosotros, si los vamos encaminando, por eso dice aquí, busque la forma de volver esa conversación que se fue para un lado a los 5 pasos de la salvación. Y aquí hemos aprendido a cómo presentar la salvación a una persona. Entonces, no tenemos dificultad de hacerlo. Lo importante es que tenemos que estudiarlos y aprendérnoslos, tratar al máximo de aprendérnoslos de memoria. ¿Sí ves? Si nosotros los tenemos claros, seguro que, mire, va a ser fácil decírselo a la gente. Va a ser muy sencillo. Entonces, eso es importante que los estudiemos. Bueno, ok. El apéndice al final del libro le provee ayuda adicional sobre algunas dificultades específicas. Armado con la autoridad de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, puede usted vencer estas y otras dificultades que surgen al compartir las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas 2 cosas entonces? Pero ahí dice algo importante, ¿armado con qué? La autoridad de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Entonces, mire, esto lo tenemos que tener muy en cuenta. La autoridad de la palabra de Dios, subrayelo ahí si quieren. La autoridad de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Primero, ¿por qué la autoridad? Porque nosotros sabemos que la palabra es autoridad. Si aunque la gente dice, no, pero eso es un libro de historia, es un libro común y corriente, y la gente se quiere meterse por ahí, ¿no? Y uno le dice, esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene una autoridad. Usted tiene que también saber que la palabra de Dios es una autoridad. Usted no puede decir, sí, yo sé, yo leo este libro, pero no, para mí no es un libro más. Para mí, este libro no contiene la palabra de Dios, no la contiene. Es la palabra de Dios. Es cuando la persona lo lee, se convence de muchas cosas. Por eso, las citas bíblicas que hemos aprendido, los textos de referencia, ¿se acuerdan? Que es el título, la cita y el texto, son los que nosotros usamos. Y se acuerdan que yo les dije, traten de tenerlos subrayados en su Biblia, para cuando ustedes vayan a evangelizar, se los muestran. Es más, usted le puede decir a la persona, léalo usted mismo, o usted mismo. Y es mejor, porque la persona va a decir, ay, y eso le va a quedar, porque se acuerdan que cuando nosotros le mostramos la autoridad de la palabra de Dios, empieza a actuar el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando una persona se siente como que me convence, oigas, yo no sabía que yo era pecadora o que yo he pecado, ¿sí? Y comienza eso como a taladrarle en su cabeza, a mirar, y uno dice, oiga, sí, yo necesito algo. Entonces usted va adelantando y va mirando y al final usted va a ver que una persona se va a convertir fácil. Si no somos nosotros. Ok. Y eso lo tenemos que tener muy bien claro. Nosotros no convencemos ni convertimos a nadie. Nunca pensemos, es que si el pastor no va y ora por la salvación de un enfermo, entonces no es salvo.
No, uno va y ora, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo con su poder. Cuando yo le muestro a alguien la autoridad de la palabra, esa persona va a quedar convencida. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, por eso siempre uno cuando va a evangelizar a alguien tiene que ir preparado, haber orado, estar convencido que el respaldo total es de Dios y del poder del Espíritu. Si uno no va con eso, mire, son dos cosas básicas, como dice acá, que podemos nosotros utilizar. Es como ir armados de eso, ¿no? De la autoridad y del poder. Por eso dice, ¿puede usted vencer estas y otras dificultades que surgen al compartir las buenas nuevas? Y eso es importante hacerlo. Amén. Número 11, pues, esa es una de las respuestas que ya empezamos a tener aquí, ¿no? Como a compartir esas respuestas. Dice, repase y conteste las siguientes preguntas, escriba las respuestas, pero digamos que eso es un repasar de lo que ya hemos visto anteriormente. La número 12, ¿qué dice? Santiago, léelo. Dice, un inconverso le dice a usted que no se preocupe por él, que llegará al cielo de alguna manera. Al fin y al cabo, ha sido muy buen vecino. A, ¿qué le respondería? B, ¿bajo cuál de los 9 tipos cuya lista aparece en el apéndice encuentra citas bíblicas para apoyar su respuesta? Bueno, aquí hay una cosa que, bueno, yo saqué el apéndice para poder contestar esto, pero la verdad no lo traje. Se me quedó. Porque usted no lo tiene. Yo les pasé solo la lección 8, pero necesitaban el apéndice para responder la parte 12. Porque ahí dice, ahí está, y se lo voy a dar a cada uno porque eso va dentro de su material. Pero ahí está la parte donde dice, ¿cómo nosotros podemos responder a esa pregunta? ¿Sí? Recuerde que no es lo que nosotros sepamos o nos inventemos, porque eso no va a tener ningún efecto. Es lo que dice la autoridad de la palabra y lo que va a ser el poder del Espíritu Santo. Y mira que hoy yo me llevé este material para repasarlo en la papelería y no pude hacerlo. Y yo estaba convencido de que yo los debo tener ese apéndice en algún lado y no lo traje. Así que me excusan por eso. Ahí tienen unas citas bíblicas. Por eso dice, un inconverso le dice, bueno, vamos a tratar de mirar algo de lo que ya hemos visto acá, pero vamos a tratar de cómo le responderíamos. Bueno, entonces dice, un inconverso le dice a usted que no se preocupe por él, que llegará al cielo de alguna manera. Al fin y al cabo ha sido muy buen vecino. A ver, ¿qué le responderíamos cada uno de nosotros? Yo le respondería que ninguno de nosotros es realmente bueno y que no vamos, o sea, no tenemos la salvación por obras, sino por reconocer que somos pecadores, confesar nuestro pecado, arrepentirnos y recibir al Señor como nuestro Salvador. Ok. ¿Y le mostrarías alguna cita bíblica? Sí, de hecho una que está acá es esta. Es importante, ¿saben? Porque cuando uno respaldando con una cita bíblica, la gente queda más convencida, que es la palabra, de doble filo. Esta. ¿Cuál sería? Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ok, bien. ¿Qué más? A ver, ¿quién más le puede decir qué más le respondería usted a esa persona? A ver, pastora. Bueno, yo le diría, la verdad no está en nuestras manos el poder nosotros tener esa capacidad de decidir que voy al cielo o no voy al cielo. Nosotros no tenemos ese poder de, no, yo voy porque yo soy bueno, porque hice buenas obras, no. Esa es una decisión que la toma es Dios, pero a raíz de nosotros mismos. Lo que dice Julianita, ¿no? Si yo reconozco que soy pecador, que yo acepto a Jesús, si reconozco que ofendí a Dios, que estoy separada de Dios por mi pecado y abro mi corazón, como dice Romanos 6:23, ¿no? Que creo con mi corazón, pero con mis labios confieso para salvación, entonces seré salva. Eso sería lo que yo le diría. Ok, muy bien. Válido también. ¿Quién más quiere compartir? Sin miedo alguno. Hola, yo quiero compartir. Dale. Bueno, pues lo mismo. Algo muy similar a lo que hizo la pastora. Le diría que nosotros
le haría ver que la grandeza de Dios es bastante, que Él es nuestro creador y como creador pues nosotros somos sus creaciones y la creación no puede crear algo más que grande que Él. ¿Sí? Y para llegar como en contexto de la salvación pues le mostraría que efectivamente nosotros tenemos una naturaleza pecadora y que pues por eso debemos ser conscientes de que tenemos un ser superior que nos da la salvación. Ok. Hay una cosa importante, es que cuando nosotros usamos la palabra de Dios, hay un versículo clave. Bueno, lógico que lo que dijeron ustedes de ese versículo sí es muy importante y podríamos usarlo para respaldar. Pero a veces necesitamos también que cuando habla de que dice la persona, bueno, yo he sido muy buena o un buen vecino, hay un versículo que dice, no hay bueno ni aún uno. Está en Romanos. ¿Ustedes se acuerdan de ese versículo? Y bueno, no hay sino solo Dios. ¿Sí? Si es Romanos, bueno, no recuerdo exactamente el versículo, pero si usted le saca eso, ¿sabe qué? Le está respondiendo con más efectividad. ¿Saben por qué? Porque está hablando de lo que ella dice, yo soy bueno. Entonces, cuando usted le nombra en la palabra que dice, miren, no hay ni uno, no hay ni uno solo bueno, sino solo Dios, por decir. Es que entonces va a decir, entonces está pastor, lo que yo estoy diciendo. Inclusive el Señor se puso bravo cuando fue aquel caballero y le dice, maestro bueno. Ok, y eso está. ¿por qué me dice bueno? Si bueno, solo hay uno, que es Dios. ¿Cómo es? ¿Romanos qué? 3:10. 3:10 y 11. Dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay nada, no hay uno Sí, pues, solo. No hay sí. quien haga lo bueno. Ese sería tremendo. Él habla de justicia y habla de la bondad. O sea, Eso. ser bueno o malo. No hay nadie bueno. Exacto. Entonces, usemos esos versículos. ¿Sí? Cuando nos pregunten eso, no, es que yo soy bueno y me voy al cielo porque soy bueno. No hay ni uno bueno. Y usted tiene ahí más argumento para decirle por qué no hay ninguno bueno. Claro, hay mucho más material. ¿Qué más le podríamos decir? ¿Sabe por qué no hay ninguno bueno? Porque todos hemos pecado. Y saben, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahí empezamos a poner los 5 pasos de la salvación. Entonces, ¿qué necesita usted? Reconozca que es pecador. Pastor, en alguna oportunidad yo compartí algo referente a eso y le dije, es que aún el Papa es pecador y todo el mundo, ¿cómo el Papa? Le dije, el Papa es un hombre común y corriente. Claro. Él come y él va al baño. Entonces, no, pues sí, pero no nos habían dicho eso. Le dije, pero es un ser humano y él también peca. Es como la realidad, es que nosotros a veces nos hacemos como estereotipos de personas que son más santos que otros, ¿no? Entonces por eso la gente, es que voy a pedirle al santo tal porque él sí me hace el milagrito. Sí, la gente tiene ese pensamiento. Idolatría. Al divino niño. Amén. Muy bien. Lo que dicen está muy, muy acertado. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es que, bueno, igual en la próxima que les traiga el apéndice, vamos a mirar las respuestas bíblicas. ¿Me acuerdas, por favor, amor? Yo ya los saqué y los tengo ahí. Sí, mi amor precioso, pero no. Uy, eso está saliendo al aire. Amén. Muy bien. Ahora miremos la 13, que también tiene una respuesta del apéndice, pero ¿qué dice el número 13? Léelo, Jairo. 13, ¿qué dice? Una señorita le dice que esta vida le ofrece mucho, que no puede renunciar a lo que ella considera un futuro muy brillante. Muy bien, ¿qué le respondería? ¿Qué le responderíamos a ver? La señorita dice que esta vida le está ofreciendo mucho, que ella no puede renunciar a lo que ella considera un futuro muy brillante. Muy brillante. Claro, ahora hagamos una cosa, mira, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación es para todo el mundo, sean pobres, ricos,
ignorantes, sabios, inteligentes, porque ahí caben todos, ¿sí? O sea, por eso es que nosotros no podemos decir, no le prediquemos a él porque es un abogado, o a él porque es un médico. No. Los médicos, los abogados, todos necesitan a Jesús, necesitan la salvación. ¿Ve? Y aún tiene que tomar como base en sus estudios para poderlos enfocar en la Biblia. Claro, en Dios. Porque, lástima que Humberto no esté, pero en derechos romanos se ve eso. Claro. Se ve todo lo que es la ley. Es más, los médicos también estudian la Biblia. Claro, no, pues. Y aún Exacto. los médicos tienen muchos testimonios. Los matemáticos. Ven el libro de números. Sí, claro. Sí, para aprender a Sí, sumar. claro. Y a restar también, pastor. Bueno, ¿qué le diríamos a una persona así, por ejemplo? A ver, compartamos entre nosotros. ¿Tú qué le dirías, Santiago? Si la persona dice, oiga, a mí este mundo me ofrece mucho y yo no puedo renunciar a ser médico o médica, porque yo considero que la medicina para mí es mi futuro y si yo hago una especialización, mi carrera va a ser brillante. ¿Qué le responderíamos? Sí, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que consideramos lo máximo lo que vemos, lo que podemos sostener, lo que hemos hecho. Exacto, y que naturalmente creemos que eso es más que suficiente. Pero la palabra también se refiere que hay mucho más, incluso hay cosas que ni siquiera han llegado a nuestro entendimiento y que Dios en medio de su voluntad quiere o permite que podamos conocerla, pero que solo la podemos conocer si tomamos la decisión de que Él mismo nos abra como esa oportunidad para hacerlo. Y casualmente lo acababa de abrir aquí en Proverbios 18:15, que dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Más allá del conocimiento humano, de lo que nos puede generar una carrera universitaria o una carrera laboral, una profesión, pues es el adquirir sabiduría de quien es sabio, de quien creó absolutamente todo. Entonces, por más brillante que considere que sea su carrera, pues hay mucho más allá de eso que la persona está viendo. Bien. A ver. En este momento recuerdo un testimonio de un niño que yo tuve en escuelita dominical. Por muchos años él fue creciendo, luego se hizo profesional. Y estando en su carrera, ya es en este momento un abogado, él me hizo esa pregunta, siendo un adolescente. Y me dijo, hermana Aura, él no me decía pastora, sino hermana Aura, yo tengo una pregunta. Tengo temor de decir que le sirvo a Dios, porque siento que Dios se va a intrometer en mi carrera, y por yo querer servirle a Dios tengo que abandonar mi carrera, y veía a Dios como un intruso, como de pronto un llamado. Estaba preocupado. Entonces le dije, mira, lo que tú tienes que pensar es que gracias a Dios te dio la oportunidad y el privilegio de hacer una carrera profesional con la que tú le puedes servir a Dios. Tú no tienes que abandonar tu carrera. Tú lo que más bien puedes enfocar es que tu carrera la pones al servicio de ese Dios que te dio la sabiduría y la capacidad de poderte preparar. Si Dios no te hubiera dado la inteligencia que tienes ahora, no hubieras podido hacer tu carrera y no hubieras podido terminarla. Él siempre me decía, yo quiero ser un abogado, pero quiero llegar a ser un magistrado. Y yo le dije, lo vas a lograr, porque tú eres muy inteligente. Pero ¿quién te dio esa inteligencia? Dios se la dio. Entonces no mires a Dios como un rival, sino míralo como un aliado. Y míralo como tu papá, que te está apoyando, que te está llevando. Y Él te va a llevar a ser un magistrado, pero es Dios. Entonces cuando estés en ese lugar, con esa profesión, le sirves a Dios. No te estamos diciendo que solo sirve uno a Dios cuando está en un púlpito, cuando predica el evangelio o lee una Biblia. Tú con tu servicio, con tu profesión, le sirves a Dios. Todos dependemos de Dios. Eso le llamó la atención. Él dijo, eso me deja más tranquilo. Él pensaba que le tocaba abandonar su profesión para poder ser un buen cristiano. Le dije todo lo contrario. Tú puedes ser un excelente abogado, un excelente magistrado y seguir siendo un excelente hijo de Dios. ¿Qué mejor? Y eso es importante que los jóvenes lo tengan presente, porque a veces entra ese choque en los niños, en los jóvenes. No, si soy cristiano no puedo hacer esto. No, todo lo contrario. Qué mejor que yo pueda ser una excelente profesional, pero con la guianza del Espíritu Santo, y doy testimonio. Antes mejor. Y de hecho, Claro. hoy en día podemos conocer también muchos testimonios de profesionales que aman a Dios y que han puesto su carrera para el servicio de Dios, y nos pueden dar testimonio de todo. Y eso también ese es un argumento que nos sirve a nosotros para contestarle a esta joven. ¿Cierto? Por eso ella dice, es que a mí esta vida me ofrece mucho. Mire, me ofreció una profesión, una carrera, y puede enumerarnos todo. Puede decir, bueno, me ofreció esto, yo estudié y esto, y ahora soy una profesional.
Entonces, cuando uno habla con una persona, uno le puede decir, claro que sí, Dios te ofreció mucho en esta vida. Y claro que sí, tú vas a tener un futuro y un futuro brillante con tu profesión. Pero ¿qué pasa? Necesitas a Dios al lado. Lo que tú dices es cierto. Con la profesión y sirviendo a Dios, mucho mejor. Y la persona tiene que entender que lo que Dios le dio no es para que ella diga, no necesito a Dios. Al contrario, es que lo necesito porque Él me dio esa profesión. Y puedo servirle a Dios de esa forma. Es que gracias a Dios obtuve mi profesión. Exacto. Entonces, claro, sí, la vida nos va a ofrecer muchas cosas y la gente va a decir, no, pero es que yo no puedo renunciar a ser el abogado, el médico, el doctor, porque ¿cómo hago para...? No, porque para mí, la gente piensa, no, para mí ese es mi futuro. Ese es lo que yo voy a hacer en el futuro. Tengo una carrera brillante, por ejemplo. Y es en los primeros tiempos de nuestra educación. En primaria y secundaria nos enseñaron religión, pero no nos enseñaron la palabra. Entonces la mayoría, uno capta, por ejemplo, la decisión de esta niña, cuando habla en ese sentido, es porque ahí ya no le falta la información. Primero la información y le falta a Dios. Claro. Ok, así de sencillo. Mira que nosotros, digamos, hay personas que pueden tener su profesión y ser brillantes y tener un buen futuro, y nosotros no podemos entrar a discutir con ellas, sino más bien afirmarles, uy, qué bueno que eres médico, qué bueno que eres un comunicador social, o qué bueno que eres una psicóloga, qué bueno que eres un abogado, sí, lo que sea. Cuando uno les está diciendo que eso se lo dio Dios y que eso lo va a utilizar Dios para que seas brillante y tu futuro sea el mejor, la gente va a decir, claro que sí, yo puedo hacerlo. Y yo creo que en las profesiones que algunos de nosotros tenemos, hemos visto que eso nos ha servido para eso, ¿no? Creo que, por ejemplo, has tenido pacientes, tú utilizas claro, tu profesión, pero también sabes que Dios está ahí ayudándote y que puedes dar inclusive algún consejo de la palabra. Sin tener que mostrársela, por ejemplo. Pero en esa forma, como profesional, uno puede ayudar mucho más y mejor. Va a ser más efectivo. Sí, va a ser más efectivo. Claro. ¿Quieres decir, Diana? Sí, bueno, pues también hay muchos profesionales que no son felices, ¿no? Que les hace falta a Dios. Y la palabra es en Romanos 12:2, donde dice, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno y perfecto y agradable a Él. Ven, eso es como decirle, hay que cambiar el chip. Deje que Dios le transforme su mente y su corazón de lo que todo este estudió. Yo me acuerdo de una persona que conocemos, familiar que es cercana, pues también, que era un filósofo y él no creía en Dios. Y pasó lo que estás hablando ahí, Diana, y es que Dios le transformó su mente y su corazón y hoy es un cristiano que ama a Dios. Porque su filosofía decía que no existe Dios. Acuérdense que los filósofos dicen, no existe Dios, soy un ateo, yo no creo en nada. Y Dios utilizó muchas cosas y ahora es una persona renovada, transformada y está predicando el Evangelio y tiene su profesión, porque él es un profesor de filosofía en los colegios y donde está, pero él sabe que Dios está primero y sabe que con Dios puede ayudar a mucha gente. Sin Dios no hay nada así. Pastor, es que me acabo de acordar de algo. Orlando, un muchacho que es primo de Marta, que fue un arquitecto muy brillante, él no creía en Dios. Hoy en día es padre de familia y entonces cuando yo le decía a él, estamos fabricando unos muebles, él decía que Dios no existe y que a él no, eso de que Adán y Eva, y, bueno, él siempre tenía el tema. Y hoy en día ya los hijos prácticamente son profesionales y él decía, oye hermano, ojalá mi Dios me lo ayude, y yo casi me voy de espaldas. Porque cuando dice, y entonces le dije, ¿cómo así? ¿Cuál Dios, hermano? ¿De cuál Dios está hablando? Me dijo, pues el Dios suyo, ese que usted me ha hablado y que le habló a mi papá. Y dije, qué bueno que empiece a creerlo, hermano.
Es que Dios es el único que existe. El resto son imitaciones, hermano. Me dijo, no, sí, Jairito, gracias, qué pena, hermano. Yo sabía que usted iba bien. Bien, nosotros tenemos muchas cosas para usar a nuestro favor, aún con todo lo que Dios nos ha dado. Porque creamos siempre esto, que todo lo que hicimos o lo que estudiamos o la profesión que Dios nos dio, no es porque es que eso tenía que pasar en mi vida. No, es porque eso tiene un propósito en Dios. Amén. Y va a ser usado para que otros vengan a los pies de Jesús. ¿Amén? Así es. Miremoslo de esa forma, ¿sí? Pastor, eso es como los dones y talentos que Dios le da a cada persona que habla la palabra, ¿cierto? Sí, exactamente. Él nos ha dado dones, talentos y eso es lo que complementa que un cristiano pueda defenderse y pueda defender el evangelio también. Porque van a salir gente con muchos argumentos y con muchas cosas y nos van a hablar de cantidad de cosas, pero nosotros... Filosofías. Exacto, huecas y vanas como dice en Romanos. Amén. Pastor, a mí me pasó hoy algo en el trabajo y es que mientras le iba a preparar el desayuno al jefe, los huevos empezaron a salir dañados. Entonces rompí una cubeta y todo salió dañado. Entonces él me dijo, pues ponga los huevos en manos del Señor, no que usted es tan piadosa. Y pues yo no le contesté nada, yo simplemente me quedé mirándolo fijo, pero pues no le contesté nada. Pero pues me dijo eso, me dijo, pues coloque los huevos en manos del Señor, no que usted es tan piadosa. Amén. Por eso me salió. Pues igual, yo sé que a veces la gente simplemente lo hace como, o sea, le recuerdan a uno que es cristiano, pero a veces como solo para ofender. Claro. Pero yo sé que, pero en ese momento, después de eso, el Señor me cayó para que yo de pronto no la fuera a embarrar. Solamente lo miré y no dije nada. Pero después de que Él se fue, yo lo que empecé a recordar la palabra que el Señor nos dio a través de la pastora el domingo, cuando la tentación del Señor... Y le dice, no que es el Hijo de Dios, pues convierta las piedras en pan. Y cuando el Señor estaba, cuando el Señor estaba agonizando en la cruz, que le dice, bueno, si eras el Hijo de Dios, pues bájate de allí, ¿no? Entonces yo dije entre mí, perdónalo, Señor, porque no sabe ni lo que dijo. Aplicaron bien la palabra por todos lados. No, lo que pasa es que él, yo sé que pues eso lo dijo así, pero igual es por lo que yo todos los santos días oro por él, ¿sí? Oro por él. Pero mira que eso también es reconocer que hay una persona que sí cree aunque él no crea. Y eso es decir, por lo menos mi empleada cree en Dios, pues si ella cree, pues que ore a ver si el huevo se sana. Sí. ¿Cierto? Se vuelve, no está dañado. Yo sé lo que más le daba cosa a él es tener que botar una cubeta de huevos, 30 huevos y ninguno sirvió. Y me dijo, rómpalos todos porque es que alguno tiene que servir. Pero él esperaba que de pronto yo con mis manos, y no, pues tampoco. Tampoco todavía llego hasta allá. Bien. Entonces, mira, vamos a seguir aquí. Cuando ahí tenemos unas buenas respuestas, lo que hemos también hablado es importante, pero vamos a tener unas respuestas en los 9 tipos de la lista que les digo yo que aparece en el apéndice, porque están los versículos claves con que podemos responder a esta clase de personas. Y eso lo vamos a poder usar, que es lo más importante, usarlo con esas personas. Amén. Bien, sigamos, y aquí hay una ilustración bien interesante para que pongamos bien cuidado y aprendamos algo. Donde dice que respondería. B. No, ya pasamos ese punto. Sigamos donde dice la siguiente. La siguiente es una ilustración extraordinaria de cómo se pueden vencer las dificultades. El doctor Maynard Ketcham cuenta que perdió una discusión, pero que ganó a 8 personas durante su ministerio inicial en la India. Eso es interesante, ¿sabe por qué? Porque mira que lo que él dice acá, uno puede perder muchas discusiones, pero si se gana personas, claro, lo importante es ganarlas. No importa las discusiones que pierdan. Si yo gano una persona para Cristo, va a ser lo más importante, porque un alma es muy importante para que Dios. se salve, sí, señor. Amén. Amén. No, es la práctica que se hace en la casa con la esposa, ¿no? Es mejor que le gane a uno la pelea que uno después recapacita.
Sigue. En cierta ocasión. Dice así, en cierta ocasión él y un colega indio, Abdul, confrontaron a una mujer poseída por los demonios. Oraron fervientemente en el nombre de Jesús, le echaron fuera los demonios, fue liberada por el poder de Dios. ¿Comentarios? El Señor confirmó después el ministerio de estos dos siervos con milagros adicionales de sanidad y las personas se convirtieron. Okay. Sin embargo, comenzó a surgir la oposición. Los líderes religiosos paganos de la aldea organizaron un debate público e invitaron a un experto, diestro en la discusión, para que lo desafiara a Abdul y al doctor Ketchman. La gente del pueblo se congregó para presenciar la confrontación. El líder pagano hizo todo lo posible por desacreditar a Jesucristo y las Escrituras. A cada momento profería blasfemias tras blasfemia. Aquí hay una cosa interesante. Esto de esta ilustración tiene que ver con lo que le pasó a Jesús cuando él estaba predicando aquí en la tierra el Evangelio. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes se oponían? Los hombres más religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas de la ley. Y todo siempre era tratar de rebatir y hacer caer a Jesús en alguna palabra que él dijera para decirle... Para acorcharlo. Sí, para acabar con él, ¿no? Entonces, por eso, digamos que en todos los tiempos siempre habrá casi que uno se vuelve a repetir la historia, ¿no? En estos tiempos también. Los que más se oponen son gente religiosa, ¿sí? Como que dicen, no, a mí no, usted no me va a cambiar de religión, como lo que hablábamos con Jairo hoy. Sí, no, usted no me va a cambiar a mí la religión porque mi papá dice que a mí no. Es que no es lo que el papá diga, es lo que usted crea. Usted quiere de verdad tener un testimonio y tener una vida eficaz con Dios, pues la salvación es individual. ¿Sí? Si su papá no se salva, pues qué pena con su papá, pero usted necesita la salvación. Amén. Sí, es algo así. Entonces siempre van a haber esos personajes, como dice acá, que van a aparecer en el momento para rebatir y aún para blasfemar. Porque noten que los fariseos y todos, hasta ellos blasfemaron contra Jesús, ¿sí? Hasta el punto de crucificarlo y decirle, pero ¿quién se cree este? Que dice que es el Hijo de Dios, ¿cómo se le ocurre? Eso es una blasfemia, y lo abofetearon y le pegaron y lo crucificaron finalmente. Amén. Sigue. Entonces le tocó su turno de hablar a Abdul. Se dispuso a hacer resaltar las falacias de la religión de su oponente y a defender la Biblia. Pero el misionero lo contuvo y le susurró al oído: no discuta, de nada servirá, pues esta gente tiene su mente cerrada. Sencillamente, dé su testimonio de lo que Jesús significa para usted. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Mire que nosotros no somos llamados a discutir con nadie de la palabra de Dios, porque nos metemos en un problema. Quizás él quería defender como fuera y rebatirle la religión al otro con sus argumentos bíblicos y defender la Biblia. Nosotros no somos quien para defender la palabra, ¿sabe? No se defiende solo. Aunque hay un versículo en Corintios que dice que nosotros podemos defender, hagamos defensa del Evangelio, defender el Evangelio. Pero la palabra, ella es la palabra, la autoridad, ella se defiende por sí misma. Ella es la única. Tú vas a ver que aquí está Dios diciendo y dando lo que tiene que dar, y no hay nada de que lo que Él dice no sea verdad, ¿sí? O que pueda caer. No, ahí está. Todas las respuestas están en la palabra de Dios. No hay otro libro. Entonces, si nosotros queremos defenderla, no necesitamos. Ella misma se defiende sola. Amén, así es. Amén. Eso es lo que está diciendo. Por eso el misionero le dijo al oído: oiga, venga, no discuta, de nada le sirve. ¿Saben? Esta gente lo que tiene es una mente muy cerrada. Sencillamente, y aquí viene lo importante, sencillamente dé su testimonio de lo que Jesús significa para usted. Entonces, cuando uno le dice a las personas lo que para mí significa Cristo,
o Dios. Con eso tiene. La gente me va a atender sin necesidad que le digan, no, es que su religión no sirve, es que mire el que se la inventó, el que le dijo. No, porque eso no va a llegar a ningún acuerdo ni va a pasar nada. Sigamos leyendo y verá que ahí siguen cosas. Dice, Abdul compartió su testimonio con la multitud. Yo, hijo de sacerdote, crecí entre ustedes, orgulloso o opuesto al cristianismo. Odiaba el nombre de Jesús, pero en cierto día, Él vino y me transformó. Ahora, en lugar de odio, el amor de Cristo llena mi corazón. Ustedes también pueden disfrutar de su amor. Imagínate, ya con ese testimonio. Ya los evangelizan. El doctor que dice el pastor también dio su testimonio de la forma en que Dios lo había enviado desde América a la India a compartir las buenas nuevas de Cristo. De Cristo. Abdul y yo somos hermanos en Cristo. Nuestros pecados han sido perdonados. Si ustedes confiesan sus pecados y reciben a Cristo como su Salvador y Señor, también serán perdonados y todos podremos ser hermanos. Entonces, cabizbajos, los dos abandonaron la reunión. Sí, el otro compañero también, que era el doctor Ketcham, también dio su testimonio, ¿cierto? Sí, señor. Y dice que les compartió. O sea, Dios puede poner a dos personas, una al oriente y otra al norte, pero si los dos trabajan para el Señor y se convierten en hermanos y tienen un testimonio, la gente va a decir, bueno, y ahora, bueno, sí, está bien. Si vemos que ustedes dos son hermanos, ¿por qué nosotros no podemos también todos ser hermanos? ¿Qué hay que hacer? No, pues conviértanse, reciban a Jesús, confiesen sus pecados, serán perdonados, ¿sí? Y serán parte de la familia de Dios. Entonces hay muchas cosas que nosotros podríamos hacer solo con compartir un testimonio sencillo, ¿no? Hay gente que solamente con un testimonio de una sanidad se ha ganado personas. Es que tal vez a mí, pastor, eso es una anécdota que nos sucedió, o no anécdota, porque fue un milagro, el milagro de la hermana Lucy, que yo creo que ustedes lo supieron. Ella en una campaña que hicieron, ella había quedado paralizada de la cintura para abajo, y a ella la tuvieron que llevar en una carretilla por más de 10 cuadras para que oraran por ella y Dios la sanó. Eso fue lo que me dio testimonio a mí para confirmar que verdaderamente Dios hace milagros. Y la hermana Lucy fue la persona que nos compartió a nosotros el Evangelio y fue la que nos sentó las bases en la casa. Amén. Okay. En la iglesia. Muy bien. Sigamos. ¿Qué dice? La multitud les gritó y se burló de ellos. Perdieron la discusión. No pueden contra él. Esa tarde, Abdul y el doctor Kay se sintieron descorazonados y a la hora de la cena habían perdido. Entonces oraron. ¿Acaso el Señor les daría la victoria a pesar de todo? Como a la medianoche llegó una persona a visitarlos. Soy yo. Necesito hablar con ustedes. Mi corazón está ardiendo. ¿Debo hallar paz o no podré ni siquiera pasar la noche? Era Mukhtar, con sí, quien habían discutido en público. El Espíritu Santo había ejercido sobre él tanta convicción que le fue necesario ir a visitarlos. Se sintió redarguido. Los dos hombres le explicaron alegremente el camino de la salvación en Jesús. Su corazón estaba dispuesto para el mensaje. Recibió a Cristo como el Salvador y se convirtió gloriosamente uno por uno. Otros 7 hombres también llenos de la convicción por el Espíritu Santo se escurrieron por entre las sombras de la noche hasta el tronco del cocotero, uy, ya me lo cambiaron, donde estaban sentados. También ellos oyeron el mensaje y confiaron en Jesús como su Salvador.
Mira lo interesante que es dejar que el Espíritu Santo obre. Sí, claro. Por eso es que tenemos dos cosas que hacer, es tener la autoridad de la palabra de Dios y tener el poder del Espíritu Santo. Porque muchas veces uno cree, "Ay, yo testifiqué, yo les hablé y vea, ningún fruto". Y tal vez todos estamos pensando lo mismo. Ah, bueno, sí, ok. Sí, mira que va a haber, está haciendo algo en el corazón de las personas. A eso iba yo ahora, ¿no? Porque ellos, uno humanamente puede decir, bueno, fracasé aquí, ¿no? Hice lo que tenía que hacer, pero cuando uno hace lo que tiene que hacer, humanamente, tiene que esperar a que el Espíritu Santo obre. Porque si se dan cuenta en este testimonio que el Espíritu Santo es el único que convence y convierte. ¿Qué diría el Espíritu Santo después de que ellos hablaron y todos pensaron, no, fracasaron, se fueron cabizbajos para su casa, perdieron aquí? El Espíritu Santo comenzó a trabajar en esas personas y los redarguyó tanto que entró uno, después otro y otros y se convirtieron. Entonces, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo haga la obra, lo hace. Quizás muchos de nuestra familia no se han convertido es porque no hemos dejado que el Espíritu Santo lo haga. Él lo va a hacer en algún momento. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, yo fui el primero en mi casa, pero yo oraba y oraba y oraba por ellos y yo tenía que verlos a los pies del Señor y yo les decía lo que yo sé, lo que yo estoy aprendiendo, yo quiero que mi familia lo aprenda. Y fue al cabo de unos 2 o 3 años que empezaron a convertirse mis hermanas, mi papá, mi mamá fueron los primeros, mis hermanas, y así. Cuando yo dije, esto es lo que está pasando, estoy dejando que el Espíritu Santo los convence, y fue Él realmente fue Él. Mi papá se llegó a convencer y a recibir a Cristo en su corazón fue porque él tenía una hernia y había sido operado, pero había quedado mal, pero Dios en un culto lo sanó. Y me acuerdo tanto, yo estaba en mi casa y eran como las 5 de la mañana, él se levantaba siempre bien temprano para irse a trabajar y mi papá llorando le estaba diciendo a mi mamá, estoy sano, se me quitó esa hernia. Y lloraba como un bebé mi papá. Yo decía, no, pero reargüido, el Espíritu Santo hizo la obra aquí. Y de ahí en adelante mi papá no perdía, cada 8 días venía al culto. Después cuando se congregó en la iglesia donde él vivía en su barrio, porque era de la misma misión de nosotros, pero ahí estuvo hasta que sirvió al Señor y bueno, Dios se lo llevó. Pero me acuerdo de eso, o sea, si ven, uno puede sembrar la palabra. Y esto es como lo que al principio le estaba comentando yo a Julianita, de lo que el milagro que hoy le pasó a la hermana de ahorita, a Marta. Ella sembró en una persona, hacía mucho tiempo, ella creyó que esa persona le iba a hacer una compra, ella estaba vendiendo un producto, y no fue ella, sino fue una persona que le había ofrecido hacía rato, y hoy la sorprendió diciéndole, oiga Martica, yo te estaba buscando, mira, te voy a comprar, y le compró de contado. Imagínense cómo estaba, eso fue un milagro, cómo estaba de feliz esa persona. Entonces, si ve, hay cosas que uno dice, ay, yo sembré, pero no sé. No. Usted siembre y no diga no sé, sino espere que Dios haga la obra. El Espíritu Santo redarguyó a estas personas. Las tocó hasta tal punto que una por una fueron llegando. Y así vamos a ver eso. Amén. El Señor trae a memoria que, por ejemplo, antes de yo venirme a vivir acá a Bogotá, bueno, estoy hablando de hace muchos años, yo trabajaba en una casa de familia interna y la hermana de la patrona, yo me acuerdo que ella un día me habló de Dios y me hizo hacer la oración de fe. Después, cuando yo me separé acá, también que me fui a vivir donde una amiga de Posada, también allá un señor también me hizo hacer la oración de fe. Y ya al último, la que vino a recoger el fruto fue Otilia, que fue el instrumento que Dios usó para llevarme a la iglesia y conocerlos a ustedes. En cuenta, Dios usa muchas cosas. Amén. Dios usó muchas cosas y las va a usar siempre. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, una es que si discutimos con las personas, pues pueda que a ellas se les endurezca más el corazón, ¿sí? Es una de las cosas. Y otra, pues que en el momento que estuve cuidando a la anciana en el hospital, que es cristiana también, todos los que están alrededor de ella eran ya abuelitos. Entonces ella dijo que le iba a hacer la oración de fe a una señora que estaba al lado. Entonces le dijo, repita lo que yo le voy a decir.
y la anciana repitió, pero yo como estaba a los pies de ellas, vi que 3 más estaban repitiendo la oración de fe. ¿Sí? Entonces, fue algo muy bonito, ¿no? Sí. Porque pues ella solamente le estaba hablando a ella, pero los otros estaban muy atentos a la palabra y todas las otras 3 repitieron la oración de fe. No sabemos qué pasó con ellas porque pues cuando uno llega ya no está, hay otra persona y eso, pero pues esperemos a que si ya no están en el cielo. Ok. Entonces, lo que estamos viendo hoy es vencer dificultades, ¿no? Y yo creo que sí las podemos vencer. Aún, mire, tenemos que hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos y el resto lo va a hacer Él. Amén. Dejemos que Él haga. Porque así llegamos todos, ¿no? Alguien sembró, alguien hizo algo y Dios fue hasta que, como estas personas fueron llegando. Terminemos el testimonio aquí, la ilustración. Después, en el lugar exacto del debate, los creyentes construyeron un templo pentecostal. Espérate, ¿dónde vas? Ahí en el penúltimo párrafo. Ah, ok, sí. ¿Después de qué? Después, en el lugar exacto del debate, o sea, donde hubo la discusión, okay, los creyentes construyeron un templo, ojo, pentecostal. Mukhtar, quien anteriormente se ufanaba de saber cómo discutir y debatir, después de su entrenamiento apropiado, llegó a ser el pastor de la iglesia. Mire, ese es el humor de Dios, ¿no? Es lo que yo siempre he dicho. El Señor siempre nos tuerce a nosotros el brazo, pero nos deja que caminemos para que nosotros demos testimonio que todo lo ha hecho Él. Si por resistir la tentación de discutir o debatir, Abdul y el doctor habían perdido una discusión, pero habían ganado una gloriosa victoria espiritual. Los siguientes versículos se presentan para el beneficio del ganador de almas, que desea estar plenamente capacitado para la obra de Dios. Okay. Y aquí viene la tarea. Texto de referencia. Ese es otro texto que vamos a aprendernos. Y el título es La palabra de Dios inspirada. La cita es 2 Timoteo 3, 16, 17. Creo que todos nos lo sabemos, algunos, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí ven que aquí dice es Reina Valera. Amén, esa es Reina Valera. Dice enteramente preparado. Usted se lo puede aprender en su versión que quiera, pero esta dice enteramente preparado. Por eso nosotros nos estamos preparando. ¿Se acuerdan que hablamos desde el principio que compartir las buenas nuevas no es que sea algo tan difícil, pero que si nosotros nos preparamos y lo hacemos de una forma tan sencilla como nos lo ha enseñado este material, vamos a ser más efectivos? ¿Sí? Y por eso mi oración es, Señor, no solamente cuando terminemos ya las lecciones, que faltan 2 tal vez más y terminamos, sino que ya lo estemos poniendo en práctica para ganarnos personas, ¿ok? Con lo que hemos aprendido hasta ahora. Eso pidámosle a Dios para que sea una realidad, ¿de acuerdo? Amén. Bien, entonces recuerden que ese cuadrito tienen que aprendérselo, o sea, tienen que aprenderse ese texto de referencia porque es el que vamos a usar mucho más adelante también cuando estemos evangelizando a alguien o cuando le estemos presentando los 5 pasos de salvación, ¿de acuerdo? Señora, hacer la ficha, ok. Sí, dale, vamos a terminar los puntos aquí. Dice, lea 2 Timoteo 2, 23, 26. Ok, vamos a leer esa cita primero. Entonces ya la tengo. No tengas nada que ver con discusiones tontas e inútiles, porque como bien sabes, solo conducen a peleas. Un siervo del Señor no debe pelear, sino que debe ser amable con todos, ser un buen maestro y tener mucha paciencia. Ok. Deben enseñar amablemente a los que están en su contra. Tal vez Dios les dará la oportunidad de cambiar y conocer la verdad. Ellos están cautivos del diablo para hacer lo que él quiere. Tal vez caigan en cuenta de eso y escapen de la trampa.
Ahí está toda la respuesta de que nosotros no somos llamados a discutir con nadie la palabra de Dios. Y ahí está una buena cita bíblica. Por eso la pregunta de ese número 15 dice que ¿cree usted que Abdul y el doctor Ketcham, según la historia que acaba de leer, siguieron las instrucciones dadas? Sí. ¿Sí? No discutieron. Simplemente dejaron. Bueno, al principio el compañero quiso hacerlo, ¿se acuerdan? Diciendo, no, mire, es que la Biblia dice esto y que... Claro, Se le iba a salir el Pedro. Sí. Entonces sí lo hicieron, ¿ok? La respuesta ahí, aunque hay muchas líneas, pero colóquenle sí. Sí lo hicieron, no hay ningún problema ahí. O sea, ellos realmente siguieron las instrucciones dadas de lo que dice la palabra de Dios. Y es muy claro lo que acaba de leer Diana, porque realmente está diciendo que nosotros no tenemos por qué discutir. Un siervo Palabra de Dios para todos. un siervo de Dios no discute con nadie acerca de la palabra. ¿Para qué? No necesita. ¿Ok? Sí, léela. ¿NTV? NTV. Sí. Dice, no prestes atención a discusiones que no ayudan en nada. Los que así discuten siempre terminan peleando. Un servidor de Dios no puede andar en peleas, al contrario, debe ser bueno con todos, saber enseñar y tener mucha paciencia. Okay. Y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. Por el momento, el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Oh, está muy, pero muy claro. Nueva traducción viviente. NTV. A ver, Edison. No. Ah, lenguaje actual. Sí, estaba mirando. Sí, está muy claro, muy claro. Ahora lo trajo ahí, ok. ¿Qué ibas a decir, Edison? A mí me pasó también un caso que iban en Transmilenio y un muchacho, pues, con veras de pedir dinero. Entonces, en veras de pedir dinero, se hacía pasar como predicador. Pero utilizaba lo que hacen otras personas y algunos pastores que no son pastores. La palabra a propósito para sacar beneficio. Y les citaba y cogía a las pobres personas y les decía, ¿usted sabe qué dice tal versículo? Sí. Y la persona, pues claro, como la coge así como fría, de pronto tiene idea, pero no se la sabe. Y lo cogió así y asustaba a la gente. Y le decía así, como que sí, yo soy bien y todo eso, y hay que dar para recibir, y así utilizando eso para beneficio propio, sí. Sí, amedrentar a la persona. Y yo le dije, yo entonces dije, se me iba a salir, digamos, el Pedro, pero dije, pero es que no está, yo pensé en voz alta, y allá estaba el muchacho al frente. Yo dije, pero usted está utilizando la Biblia a su conveniencia. Le dije así, le dije a mi papá, que iba ahí, y otra señora que precisamente estaba analizándolo también, más de edad, pues estaba en la misma, y nos miramos juntos, y dijimos, no hay caso. Sí. Y ya. Pero sí, eso pasa muy frecuentemente. Claro, eso sigue sucediendo porque esos son los que se levantan para hacer ganancia utilizando la palabra de Dios, pero ahí sí, mejor dicho, hay que tener mucho cuidado porque lo que les puede venir a ellos es muy complicado, difícil. Ok, lee la número 16. ¿Qué hubiera ocurrido si hubieran ganado el debate? ¿Qué hubiera ocurrido? Pues no hubieran ganado las otras almas. Puede ser. Se perdido, claro. Pues con toda seguridad como que el oponente se hubiera sentido como avergonzado, ¿sí? Y enojado. Por lo que no hubiera dado el paso hacia la salvación, o sea, había dicho no. En caso de ganar no había habido un fruto. Pero vean. Muy bien. Ustedes pueden poner su respuesta ahí, ¿ok? Y la número 17.
Confiamos en que para esta fecha ya haya podido darles su testimonio a aquellos cuyos nombres escribió usted en su cuaderno después de la lección 2. ¿Se acuerdan de eso? Ustedes tienen ahí la lista de personas y ojalá ya le hayan podido dar su testimonio personal. No, ustedes los tienen ahí en su material. Si eso no es en el tablero, no venga aquí a... La tienen. Sí, la tienen en su lección. Lo que vamos a hacer es que como vamos a practicar dentro de 8 días este taller para poder dar un buen testimonio, si no lo ha hecho hasta ahora, todavía lo puede hacer con la lista que tiene desde la lección 2. ¿Se acuerda? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ustedes que no saben, pero como les voy a dar el libro completo, van a tener que hacer como ese ejercicio, mirar su lección 2 y después mirar cómo podemos también poner en práctica este punto. ¿De acuerdo? Bueno. Listo, entonces dice, si algunos han respondido expresando sus dificultades para creer o aceptar el mensaje de salvación, busque sus tipos de apéndice y apréndase las citas bíblicas, es las que le voy a traer dentro de 8 días, bueno, que les van a ayudar. Ore por el momento oportuno o por sabiduría para propiciarlo con el fin de tratar asuntos espirituales. No hagamos nada sin oración, porque cuando nosotros lo hacemos a nuestra manera, fallamos, nos metemos en un problema. ¿De acuerdo? ¿Nos coge qué? Algo parecido puede ser, pero bueno, ok, listo, hemos terminado la lección número 8. Ok, así que comenzaremos a las 9 y las 10 en próximos 8 días, pero vamos a hacer primero el taller, así que estudien esta partecita del testimonio. Es más, yo les diría algo, si usted escribe su testimonio muy breve para compartirlo con alguien de la iglesia, es como si la persona fuera a la conversa y usted le fuera a testificar, utilice ese testimonio breve para dárselo a la persona y use los 5 pasos de salvación. De alguna forma, úselos. Así como los tenemos aquí como más resumiditos y como los vimos aquí casi que al principio repasando un poquito, diciéndole, oiga, reconozca que usted es pecador, Dios hizo algo porque usted está en una situación difícil, ahora lo que usted necesita es recibir a Cristo y luego usted va a confirmar que si usted confiesa su pecado y se aparta, va a ser un hijo de Dios. ¿Así? ¿De acuerdo? ¿Listo? Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de estudio. Entonces, por favor, me comprometo a traer los apéndices para estudiar los versículos y hagan la tarea y les traigo las lecciones a los que no tienen las lecciones para el próximo. ¿Listo? ¿Oramos? Muy bien. Démosle gracias a Dios. ¿Hay alguien más que quiera compartir algo o hasta ahí? ¿Suficiente? Ok, ahí vamos a repasar un poco. Amén. Vamos a orar, iglesia. Oremos mucho para que esto no se quede solamente en un estudio. Ha sido muy bonito, la verdad. Y bueno, podemos decir gracias a Dios que esto va a servir mucho de material para la misma iglesia. Si algunos no lo van a poner en práctica hoy, lo van a poner en práctica mañana, pero lo van a hacer. Yo estoy seguro que lo van a hacer. Y a veces, como yo les decía, intencionalmente o no intencionalmente, en el momento de tratar con personas que no conocen a Jesús, pero que son de nuestra lista que hicimos o la lista que vamos a hacer, vamos a tener que utilizar esto. En una forma tan sencilla, pero en una forma muy efectiva. Y seguro que va a venir gente. Y como pensamos, ¿no? Las puertas están abiertas para el que va a venir y van a venir personas, familias, niños y jóvenes. Amén. ¿Lo creemos o no? Amén. Amén. Oremos. Amado Dios, queremos darte gracias en esta noche por este tiempo que nos permitiste estar en este lugar y compartir la palabra de Dios. Hemos estudiado durante mucho tiempo esta parte de cómo nosotros podemos compartir las buenas nuevas de salvación a otras personas. Y quizás no recordemos muchas de las lecciones anteriores, pero sé que vamos a dar un buen repaso y vamos a aprender mucho más. Por eso yo hoy te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas a nuestros hermanos que han estado aquí, los que van a estudiar la palabra de Dios también a través de este estudio, los que no han estado porque en algún momento también van a tener su estudio en la mano y van a poder compartir las buenas nuevas con otros.
Danos la sabiduría, prepáranos, enséñanos, muéstranos, así como vimos estos testimonios y estos relatos y estas ilustraciones, podamos usarlas esperando que nosotros sabemos que tú eres el que hace la obra, el que convences a las personas. Nosotros solamente somos instrumentos para que otros vengan a tus pies. Así que ayúdanos, Señor, a no olvidar lo que hemos aprendido hasta hoy y poder tener la autoridad de la palabra y esperar siempre que el poder del Espíritu Santo obre en cada persona y veremos personas convertidas, niños, jóvenes, adultos, familias. Señor, eso es lo que te pedimos para la iglesia de Veraca. Espíritu Santo, obra poderosamente. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, por mis hermanos que han venido hoy, por los que nos van a ver a través de subirlo a las redes para que también estudien la palabra de Dios. Señor, te damos a ti todo el honor y toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos los que estuvieron. Fuerte abrazo, bendiciones y nos veremos pronto. Nos veremos el próximo viernes en oración en la mañana y en la noche. Amén. Bendiciones a todos. Te agradecemos por haber estado con nosotros hoy. Te invitamos a nuestra próxima reunión. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar, 11 de la mañana. El segundo domingo del mes, comparte con nosotros en nuestro ayuno congregacional y Santa Cena. Si deseas ver de nuevo el mensaje de hoy, visita nuestro canal en YouTube, Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. O ingresa a www.veracabogotá.com. Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Honramos a Dios, la familia y la iglesia.